Buenos días, queridos alumnos. Empezamos la última sesión de Cartas Católicas. Lo hacemos, como siempre, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues partiendo del habitual dicho de Ultima non datur, la clase del próximo miércoles como tal no os la colgaré, con lo cual tenéis ese tiempo ya para aprovechar e ir preparando con cierta inmediatez el examen de final que está ahí a la vuelta de la esquina. Con lo cual hoy, bueno, pues simplemente la invitación a que leáis 3 páginas, son las que dedica el manual del curso que tenéis a disposición a hablar sobre la tercera carta de Juan. Es un escrito brevísimo, no le voy a dedicar más tiempo. Podéis, bueno, son las páginas 195 a 198 de ese manual y como veréis es complicado decir muchas cosas, diríamos en concreto o palpables o de alguna manera seguras sobre la tercera carta de Juan. En primer lugar por la brevedad y en segundo lugar porque bueno, se puede partir de hipótesis, partiendo del texto concreto de la carta, pero es verdad que esas hipótesis son difícilmente cotejables, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, una de las referencias, lo encontraréis en el manual, la referencia a los nombres que aparecen en la tercera carta de Juan. El nombre de Gallo, el nombre de Demetrio, el nombre de Diófrenes. Bueno, son nombres que efectivamente provienen del mundo greco-latino, greco-romano. Son nombres muy habituales. Claro, sacar de allí la conclusión de que, por lo tanto, esa carta iba dirigida en concreto a cristianos procedentes del paganismo y que, por lo tanto, una supuesta comunidad vinculada al apóstol Juan, al apóstol San Juan, tenía su origen dentro de ese mundo de la gentilidad. Bueno, pues es un salto hipotético que no se puede hacer, porque en aquella época también había muchos judíos, por así decirlo, que tenían su origen o su contexto vital en zonas muy romanas o de ascendencia griega, y con lo cual esos nombres también podían hacer referencia a antiguos judíos conversos, ¿vale? Bueno, pues esta hipótesis veréis que junto con otras muchas con respecto al contenido como tal a la identificación del problema concreto de la carta o a la identificación del autor, ¿no? Su vinculación con el autor de la primera carta de Juan, son una serie de hipótesis, de argumentos que están ahí expuestos. Bueno, pues os lo dejo a la lectura. Con lo cual, el siguiente contenido de este día, de esta clase, no será más que presentar, así un poco en general, todos los contenidos que hemos ido viendo a lo largo del curso, un poco ya para tener en mente cómo ubicar los contenidos más importantes, las realidades más importantes de cara al examen. Os he puesto aquí como un gran esquema general del curso. Es verdad que, bueno, basta que vayáis a vuestros apuntes a hacer una lectura en diagonal así rápida para poder identificar todos estos puntos o en los títulos de los vídeos que os he ido colgando, pero creo que a veces ayuda a tener una visión así un poco general. Si os acordáis el inicio del curso de Cartas Católicas, lo empecé con una parte introductoria a la que dediqué pues 2 o 3 días. Y de esa parte introductoria, generalmente, 2 temas me parecen especialmente importantes. Uno, el tema del deuterocanonismo, es decir, la realidad de que dentro de los textos del Nuevo Testamento podemos encontrar algunos que universalmente, por la totalidad del cristianismo, de las comunidades, fueron aceptados desde un primer momento como canónicos y por lo tanto leídos públicamente, reconocidos, divulgados. Estaríamos hablando ahí de los libros protocanónicos del Nuevo Testamento. Y luego hay otro grupo de textos, los deuterocanónicos, deuteros segundo lugar, son todos aquellos textos que
fueron aceptados universalmente o por la totalidad del mundo católico como inspirados y por lo tanto que se leyeron públicamente, se difundieron, se comentaron, solo pues en un segundo momento. Al inicio hubo unas ciertas dificultades para ser aceptados por todos. En esa parte introductoria hablé un poco del origen de esas dificultades. A veces el hecho de que son textos breves, a veces el hecho de la dificultad de comunicación, a veces el hecho de la existencia ya en esos primeros tiempos de otros textos de origen gnóstico que utilizando nomenclatura, temas o vocabulario típicos del Nuevo Testamento, pues intentaban influir o meterse dentro de la vida de la Iglesia. Entonces, todo esto hizo que algunos textos, entre los cuales algunas de las cartas católicas, tuvieran dificultad de aceptación. A eso dediqué un tiempo. Y luego, dentro de la parte de introducción, dediqué otro tiempo al tema del género epistolar. Es decir, tenemos un contenido literario en las cartas católicas muy concreto, pequeño en su comparativa con otros textos y que suele seguir unas determinadas formas literarias que se ubican dentro del género epistolar. Ahí vimos las diferentes teorías acerca de carta, epístola, los contenidos de las mismas. Hicisteis, de hecho, un esquema concreto de cada una de las cartas, subrayando que algunas de ellas, pues, por ejemplo, la primera carta de Juan, son difícilmente ubicables dentro del género epistolar, por los motivos que ya sabéis. Luego pasé ordenadamente a ver cada una de las cartas, señalando más o menos en todas ellas pues un esquema general y una serie de contenidos principales para cada una de las cartas. Es verdad que en algunos de las cartas del curso he hecho algún contexto, una contextualización general en concreto sobre dos grandes temas, sobre el contexto de las persecuciones y el contexto del gnosticismo. Pasamos a verlo. En primer lugar, en la carta de Santiago, una carta difícilmente encuadrable en cuanto a un esquema fijo. Sabéis que pues, había multitud de hipótesis, hasta 18 os cité una vez, sobre si la carta de Santiago tiene un esquema o no, si se podía percibir un esquema, una estructura concreta. Pero a lo que en el inicio dediqué más tiempo fue el tema de la autoría, ¿no? a intentar esclarecer quién es este Santiago del que la carta de Santiago lleva nombre. Pues el tema de si era Santiago el mayor, si era el menor, si era este Santiago hermano del Señor. Bueno, pues tenéis ahí una larga, en el fondo, discusión teológica o discusión histórica con argumentos a favor y en contra. Obviamente no pasa más de allí. Es verdad que luego, cuando llega el Concilio de Trento, siglo XVI, en el decreto de libros sagrados, al hacer la lista canónica de libros, aparece allí Carta del Apóstol Santiago, que lleva ese título, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, pues eso zanja cualquier discusión. Pero lo que a mí me interesó presentar es cómo en el siglo I, teniendo conciencia de la realidad histórica de estos diversos personajes, pues de qué manera la carta podía estar vinculada a uno de ellos. Y para ello hay que dar argumentos históricos, no solo argumentos, no sé, Bien, otro segundo tema al hablar de la Carta de Santiago, tema también de gran debate, es el plan de la carta. Es decir, la Carta de Santiago tiene un esquema, una estructura concreta que se pueda percibir. Os pasé, sobre todo partiendo del texto, uno de los manuales que tenemos en la biblioteca, el de Carrés Dornier, una propuesta de carta fundamentalmente dividida como en cuatro grandes apartados, ¿no? Que hablaban pues, de la tribulación, las pruebas que engendran la fe, la relación entre fe y obras y luego pues, la parte final. Y un poco relacionado con eso, pues la temática de la carta. En esa temática pues, subrayé tres grandes temas. Uno es el tema de Dios, ¿vale? Haciendo referencia en concreto a
a 2 o 3 expresiones sacadas de la carta y que por lo tanto tienen que interpretarse, relacionados con Dios, relacionados con Cristo, de cómo es presentado Cristo como Señor o no Señor, como Dios. Un segundo gran tema, quizás el gran tema de la carta, es obviamente el de la relación entre fe y obras. Y puse un poco en paralelo 2 teologías del Nuevo Testamento, por un lado la de Santiago y por otra la de San Pablo, especialmente la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Un poco para cancelar la supuesta problemática, porque es un problema ficticio, no real, entre esas 2 teologías, es decir, entre la teología que subraya más la preeminencia de la fe o la teología que subraya la importancia de las obras. Di una serie de argumentos para intentar presentar qué es lo que entiende San Pablo, en sus cartas, cuando habla de la relación entre fe y obras, y para mostrar cómo Pablo no está cancelando el tema de la importancia del actuar cristiano. Argumentos a favor, pues ya vimos, ¿no? El hecho de que el propio Pablo haga listas de virtudes para matrimonios, para los creyentes, el hecho de que el propio Pablo, cuando habla de obras de la ley, entendemos que se está refiriendo a una serie concreta de acciones procedentes del judio-cristianismo. Bueno, pues todas esas referencias creo que son importantes tenerlas en cuenta. Y con respecto a la carta de Santiago, una última referencia fue a la de la moralidad, entendida así en general, con un paralelismo que pudisteis estudiar con un par de fotocopias que os dejé entre el contenido moral del cristiano, digamos, la fe expresada en las obras, en comparación con el Sermón de la Montaña, Mateo 5, que es un poco como el esqueleto de la bienaventuranza cristiana manifestada en sus obras. Pasamos después a las cartas de Pedro, y ahí sí que hice un largo paréntesis o introducción contextual, porque es el tema de las persecuciones. Es verdad que la carta de Santiago ya hablaba de las persecuciones, pero en la primera carta de Pedro es un tema como muy evidente. Entonces, y juntos intentamos profundizar en cuáles fueron las persecuciones de los cristianos en ese primer siglo, inicio del segundo siglo de nuestra era, cuáles fueron las persecuciones y sobre todo cuáles fueron los motivos. Cuáles fueron los motivos también para que fueran unas persecuciones de ese tipo, tan violentas, que llevaron a la muerte pues, a miles de cristianos, que fueron mantenidas en el tiempo durante muchos siglos, hasta el siglo IV, que fueron sostenidas por los emperadores, aun a pesar de no tener conciencia nosotros de un documento imperial, de un edicto, por así decirlo, que dejara clara las motivaciones de esa persecución. ¿Os acordáis que hablamos del decreto neroniano, al cual hacía referencia Tertuliano, al posible contenido de ese decreto, a la carta de Trajano, a Plinio, las cartas, porque hay una carta de ida y vuelta, un poco explicando las persecuciones. Bueno, pues esos son contenidos que también hay que tener como muy claro. Y luego pasé a explicar un poco el esquema de la carta de Pedro, con esa gran introducción seguida de las exhortaciones, de las cuatro exhortaciones. Dediqué más tiempo y os pasé un pequeño esquema y lo fui analizando, partiendo un poco del texto griego y de todo lo que de allí se desprende. El análisis fue analizando la introducción a la carta. ¿Por qué? Porque en esa introducción, de alguna manera, está como resumido el contenido general de la carta. La centralidad del creyente en el plan de salvación y el contenido de ese plan de salvación. Un poco con Cristo en el centro y su relación con el creyente. Las persecuciones, la alegría, son todo temas conectados dentro de esa introducción. Después tenemos la segunda carta de Pedro y la carta de Judas. Habéis visto que las he puesto un poco en relación, en paralelo, no porque sean exactamente iguales, pero es verdad que hay una evidente relación entre una y otra, seguramente con la precedencia de la carta de Judas y
el uso que de ella hace después la segunda carta de Pedro. Esa relación, ese análisis, también os lo pasé en unas fotocopias. Para contextualizar estos dos textos, en algo un poco parecidos, hablé un poco, introduje, y sirve tanto para la segunda de Pedro, la de Judas, como también para la primera carta de Juan. Hablé del tema de la gnosis o el pregnosticismo, porque sabemos que es un movimiento filosófico, religioso, teológico, que ancla sus inicios antes de Cristo, se empieza a desarrollar no de una manera unitaria, sino que es un movimiento como de límites como muy ambiguos en el tiempo, en los autores, en su relación interna con el cristianismo, etc. Entonces ahí fui describiendo el origen, fui descubriendo los diferentes autores y una pequeña exposición de los contenidos principales de las teorías gnósticas. Un poco por intentar ubicar si realmente los adversarios de estas cartas, aquellos a los cuales se está intentando combatir, son más o menos conocidos, los podríamos ubicar dentro de este movimiento. La señalación de la segunda carta de Pedro y la de Judas como cartas polémicas, que precisamente por un lado presentan las desviaciones de estas personas, los describen, sus teorías, sus errores, sus doctrinas, y plantean una respuesta de cara a la fe de los creyentes. Es un poner en guardia, en el fondo. Bien, con respecto en concreto a la carta de Judas, hice también un pequeño excursus sobre el concepto del amor cristiano, el ágape. Un poco por el uso que hace Judas, también podría servir para la primera carta de Juan, que como sabéis, repite también, usa mucho este concepto, el concepto del ágape, del amor cristiano, y sirvió un poco para hacer referencia, partiendo también de algunas ideas de la Deus Caritas Est. Cartas de Juan, obviamente la que más desarrollé fue la primera, por su extensión, por su profundidad teológica, y lo hice, y creo que eso es también fundamental, en relación al Evangelio. Una presentación como en paralelo del esquema del Evangelio, de San Juan, obviamente, y el esquema de la primera carta de Juan. Un poco para evidenciar, y partiendo de esa teoría de Raymond Brown, que ambas están en relación, casi en relación hasta textual, en relación esquemática, y cómo detrás de ese esquema, de esa estructura, hay una intención teológica que venía ahí marcada. Un poco en relación a esa estructura, la teología que de allí se desprende. La teología de Dios como luz, la teología de Dios como amor, la teología del Dios amor expresada en el amor a los hermanos. Los dos mensajes en paralelo de la primera carta de Juan, y como de alguna manera esos mensajes intentan responder a algo. En el fondo, ¿a qué? Pues quizás a unos adversarios que viven solo en el nivel del conocimiento, pero no de la expresión humana, de ese conocimiento que es las obras y en el fondo la manifestación de la caridad. La segunda carta de San Juan y tercera carta de San Juan, pues he hablado muy poquito, de la tercera nada, os he invitado hoy a leer. En la segunda carta de San Juan es una carta mucho más breve, una especie de nota, una especie de resumen de la primera carta de Juan, presentando también de nuevo un paralelismo entre, más que un paralelismo, una confrontación entre la fe auténtica y la fe desviada de los adversarios. Detalles muy sencillos. Bueno, ahí tenéis una exposición general. Os invito a que si tenéis algún tipo de duda o surge alguna cuestión a la hora de repasar y estudiar más detenidamente el contenido del curso, pues que me la hagáis llegar, o bien por el mail de contacto que tenéis o llamándome. Pues que no dejéis nada como en el tintero, y ánimo, buen estudio.